en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy tenemos, como todos los miércoles, otro estudio bíblico y hemos hecho un pequeño cambio con los atributos de Dios. Hoy, basado en unas consultas que me hicieron unas personas, vamos a hablar un poquito del Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de mucha nebulosa. La misma iglesia ha puesto temor, ha puesto toda una sombra sobre el Apocalipsis, y realmente el Apocalipsis es un libro simple. Es un libro que para poder entender hay que tener todo un bagaje del conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un tema que se titula La ramera de Apocalipsis. Como todas las rameras, y quizás usted en cualquier pueblo va a encontrar prostitutas o rameras, ellas tienen toda una transformación, las rameras. Ellas son personas normales, pero se transforman y se convierten a cierta hora de la noche y pues dan otro tipo de idea. Entonces, basado en las preguntas de algunas personas que me han hecho, vamos a iniciar hoy el estudio de la ramera. ¿Quién será esa ramera que la Biblia dice? Algunos han dicho que la ramera es Babilonia, otros dicen que es el título que recibe, otros dicen que la gran ramera es Roma, otros dicen, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y todos estos que hablan de Apocalipsis, un día había un señor ahí en un negocio hablando con una propiedad del Apocalipsis, pero hablando un montón de cosas vanas. Y uno no los culpa porque es lo que ellos han escuchado en sus iglesias. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia es el manual de fe y de conducta para toda persona. Ella es lo que nos enseña que hay que creer y no tenemos que interpretar ni interponer sobre ella interpretaciones, puesto que ella se interpreta sola. Entonces vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos ilumine con este tema y que podamos aprender un poquito sobre lo que la Biblia habla de esta ramera. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias, nos ponemos a tus pies, Señor, para servirte. Venimos a darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has derrochado a granel en nuestras vidas. No ha hecho falta ningún bien, Señor. Tú todo lo has dado, todo lo has puesto ahí, Señor, y ayúdanos a madurar como cristianos. Señor, que podamos ya madurar, ya es hora y es tiempo de ir madurando, de no estar como los cristianitos con leche. Ayúdanos en esto, Señor, y que ojalá todos estos temas, Señor, que son un poco difíciles a veces, tú abras el corazón de cada uno de mis hermanos y de ese entendimiento. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus hermosas manos y en tus manos protectoras. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy yo sí quiero que ustedes saquen un lápiz y un cuaderno. Hoy sí es importante que usted saque la Biblia. Voy a tratar de ir más pausado. Vamos a irnos ubicando en Apocalipsis 17. Yo quiero que usted abra su Biblia en Apocalipsis 17. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se están integrando a esta transmisión. Que Dios me los bendiga mucho. Y yo sé que mi hermana Mireya siempre está conectada ahí con su esposo, que es un pastor increíble. Que Dios me los bendiga, hermanos amados. Sí quiero que saquen Biblia y que puedan ir tomando algunos apuntes, porque esto es muy importante. Voy a ir un poquito rápido también. Dice así Apocalipsis 17, versículos del 1 al 7. Vino entonces, dice la Escritura, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas,
y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpuras y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito con un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria, dice la escritura, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿de qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vamos a tener, a pararnos un poquito, porque tenemos que limpiarnos un poco de todo lo que hemos oído sobre este tema. Vea que la gran ramera está sentada sobre la bestia. Mucha gente confunde la mujer con la bestia, se confunden y se pierden. Entonces, hay una ramera, una prostituta, que está en el desierto en un momento preciso, y que al mismo tiempo en ese desierto, cuando Juan es llevado al Espíritu al desierto, lugar donde la mujer ha tomado su habitación, porque ahí vamos a ver en el transcurso, está montada sobre una bestia color escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Habíamos iniciado la lectura diciendo que uno de los ángeles que tenía las 7 copas, recuerdan que hay 7 copas, hay 7 sellos y hay 7 trompetas. Estamos en el sección de las copas. Juan le muestra a Dios a Juan, o el Espíritu, la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Y aquí vamos a tener muy claro y vamos a ir subrayando las muchas aguas, porque las muchas aguas se confunden con un montón de cosas. Pero esta ramera, la gran prostituta, está sentada sobre las muchas aguas. A los lectores de Juan ya se les había dicho anteriormente, Juan venía hablando de esta mujer, sobre esta mujer llamada la Babilonia la Grande. Por ejemplo, apunte Apocalipsis 14, versículo 8. Ahí tenemos un gran sustento de esto que viene hablando Juan. Apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y más arribita, en el capítulo 16, versículo 19, vamos a encontrar otra prueba de cómo Juan ya venía vaticinando, venía hablando a sus oyentes de que esto ya había ocurrido o estaba ocurriendo. Dice en Apocalipsis 16, 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del gran vino del ardor de su ira. Ya Juan venía preparando a sus oyentes sobre esta ramera y esta prostituta, que había caído. La semejanza que existe entre la ramera y la Babilonia original, recuerden que Babilonia era gobernada por Nabucodonosor en los tiempos de Daniel y un poquito más atrás, cuando Babilonia es lo que en la Biblia se llaman los caldeos.
son conocidos como los caldeos, y Dios levanta a Babilonia para destruir a Israel. Babilonia, a través de Nabucodonosor, lleva esclavizado a Israel hacia Babilonia. Esto es muy importante, que ustedes ya lo manejan, gracias a Dios. La semejanza entre la ramera, la prostituta y la Babilonia original es subrayada por algo muy importante, que ella se sienta sobre muchas aguas. Y vamos a ver esto, una imagen tomada de la descripción de Jeremías. Por eso hablábamos que no tenemos que ir a interpretar nada si no salimos de la Biblia. Jeremías 51, y usted puede encontrar toda esta historia en Jeremías 50, capítulo 50 y capítulo 51. Pero vamos a leer una pequeña porción de Isaías 51, versículo 12. Dice así Jeremías: levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, dice Jeremías, disponed celdas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Esta expresión de las muchas aguas, referido en el versículo 13 de Jeremías, se refiere tanto al Éufrates. Recuerden que el río Éufrates pasaba en medio de la ciudad de Babilonia. Y entonces hay una referencia al río Éufrates que corría por en medio de la ciudad. También los canales que circundaban a este río rodeaban la ciudad, estaba llena de aguas, y entonces la gran Babilonia se sienta sobre aguas. Esta es una visión que se da desde el Antiguo Testamento. Ahora, esto viene a Apocalipsis y tiene toda una significancia. En última instancia, estas aguas se refiere a las bendiciones que Dios había concedido a Babilonia y que ella prostituyó para su propia gloria. Por eso Juan describe a la gran ramera de su tiempo, en el tiempo de Juan, ya no en el tiempo de Babilonia, unos 700 años antes de Jesucristo, sino que ahora Juan describe a la gran ramera, a la gran prostituta en su tiempo, y en términos de prototipo y de modelo. Ahora, esa Babilonia antigua viene a ser el prototipo de lo que Juan está viviendo y Juan está describiendo. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, hablando Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. A ver, vamos a ir midiendo. En un principio, el que la ciudad estuviera sentada, o la ramera estuviera sentada sobre aguas, estaba apuntando a Babilonia, porque estaba rodeada y asentada sobre aguas. También estas aguas, en otra instancia, estaban dando, se refería a estas bendiciones que le estaba dando Dios a Babilonia, que ella prostituyó para su propia gloria. Ahora Juan da una descripción de qué son estas muchas aguas. Esta prostituta o esta ramera se sienta sobre muchas aguas que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es lo que Juan está hablando. Ahora, aquí se nos informa de un aspecto sumamente simbólico de las muchas aguas. Pero por ahora el punto es meramente la identificación de la ramera con Babilonia. Sin embargo, debemos reconocer al mismo tiempo que en todos los lugares de Apocalipsis donde se usa la expresión muchas aguas, esta ocurre dentro de una descripción, y óigame bien y tenga cuidado aquí, ocurre dentro de una descripción de la relación del pacto de Dios. Y aquí vamos a ir explicando. Y su interacción con el pueblo en una forma litúrgica. Hemos notado que la voz que habla desde la nube de la gloria suena como muchas aguas. Y vamos a ir probando esto porque las muchas aguas se confunden. Sí, son pueblos, pero también esas muchas aguas describen la relación del pacto de Dios
con la interacción del pueblo, su pueblo, de una forma de alabanza y una forma litúrgica. Ezequiel capítulo 1, vamos a ir describiendo esto con lentitud. Ezequiel 1:24 dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Aquí está hablando de una epifanía, por así decirlo. Dios se aparece en una forma magistral, que algunos dicen que son ovnis, pero es la forma en que Ezequiel describe esa aparición de Dios, esa presencia de Dios. Oí el sonido de las alas cuando andaban, dice el versículo 24 del capítulo 1 de Ezequiel, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbres, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban las alas. Apocalipsis 1:15 también da una buena descripción de esto. Y este es Juan describiendo al Jesús que se le aparece. Ese Cristo que se aparece en gloria como rey, se le aparece a Juan y Juan lo describe de esta manera. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice, refulgente como un hierro y su voz como estruendo de muchas aguas. Vea que este símbolo de muchas aguas tiene que ver también con la relación, el pacto de Dios en la relación con su pueblo. La voz de Cristo es como sonido de muchas aguas. Ahora, Ezequiel 43:2, vaya subrayándolo, Ezequiel 43:2 dice: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas. Vuelve a repetir el tema Ezequiel. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria, dice. Ahora, Apocalipsis 14, versículo 2, también nos da otra. Quiero sentar un poco esta base de las muchas aguas para no confundirnos, porque significan varias cosas. Sí, significan pueblos, naciones y lenguas, pero también significa esa relación de pacto que tiene Dios con su pueblo. Y que cuando Dios habla con su pueblo, su forma es como esta de muchas aguas, es su voz, como sonido de muchas aguas. Apocalipsis 14:2 dice: y oí una voz del cielo, decía Juan, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como la de arpistas que tocaban sus arpas. Juan oye nuevamente la voz que habla desde el cielo como sonido de muchas aguas. También Apocalipsis 19:5, Apocalipsis 19:5 dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Aleluya. La gran multitud de los redimidos hermanos, habiendo entrado en el concilio angélico del cielo, se une al cántico de alabanza que Juan oye como un sonido de muchas aguas. Es una expresión litúrgica dentro de la relación pactual entre Dios y su pueblo. La expresión recuerda tanto la graciosa revelación de Dios como la respuesta en alabanza y obediencia de este pueblo hacia Dios. Dados los antecedentes bíblicos y el contexto de la frase, no sería ninguna sorpresa para los lectores que la mujer sea vista sentada sobre muchas aguas. La sorpresa es que aquella ramera, aquella gran prostituta, ha tomado los buenos dones de Dios y los ha prostituido. Y hay mucha gente que se ha acostumbrado a creer que la prostituta es Roma, que es la Iglesia Católica. Déjeme decirle que no hay en ningún texto bíblico, no hay en ningún lugar una relación de la prostituta
con la iglesia romana. Damos la bienvenida a mi hermano Dani. Dani, te queremos mucho. Seas bienvenido. Ezequiel 16, vamos a ir buscando dentro de la Biblia respuestas, no dentro de la imaginación humana. Ezequiel 16, versículo 6, dice algo maravilloso y vamos a leer del 6 en adelante. Y yo pasé junto a ti, dice Ezequiel, y te vi sucia en tu sangre. Este texto, todo el capítulo 16, está hablando de quién era Israel, cómo Dios la toma, cómo la encontró en el desierto tirada como una niña recién nacida, con el ombligo ahí tirado afuera, toda ensangrentada, y Dios la recoge y Dios le da algo bello. Y entonces Ezequiel recoge parte de esto. Y por eso dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grandes, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, dice la Escritura, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordados, te calcé de tejón, dice, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada y de plata, y tu vestido era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, dice la Escritura, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, dice el Señor, que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más, dice la Escritura. Aquí vemos a una mujer prostituyéndose sin necesidades. Mucha gente tiene la costumbre de decir que una prostituta se prostituye para dar de comer a sus hijos, porque no tiene cómo proveer. Pero esta prostituta estaba provista de todo bien. Tenía un amante que era Dios, que le había proveído de todo, lo había enriquecido. Pero ella se prostituye. Todos los dones de Dios, todo lo que Dios pone sobre ella como un regalo, lo prostituye. Y me preocupa porque hoy en día muchas iglesias que reciben los dones de Dios se han prostituido y han vendido sus carnes a los mejores postores. Esto está ocurriendo hoy también, pero esto le ocurrió a nuestra Israel antigua. Saludos a mi hermano Orlando. Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Esto dice el apóstol Pablo. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Versículo 19 dice, y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, dice el apóstol.
maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y esto es para todos los científicos. Ahí está toda la forma de ciencia y verdad, está en la ley de Dios. Nada más hago un pequeño paréntesis. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice Pablo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, dice el apóstol, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí vemos un tipo de prostitución de un pueblo llamado Israel. Y estos temas son ahora muy delicados porque hay muchos judaizantes. Y entonces estos temas chocan contra todos estos hermanos que tienen que ver cómo se arrepienten ante Dios y empiezan a inculcar o a escudriñar más las escrituras y ir en pos de ella. Esta ciudad ramera ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Esta expresión, hermanos, ha sido tomada de la profecía de Isaías que le lanzó contra Tiro, donde se refiere principalmente al comercio internacional. Y aquí todo esto tiene su lógica. Siempre el comercio, la abundancia, es lo que ha traído corrupción, no solamente a los políticos, sino a la religión también. Las iglesias se han corrompido y se han prostituido a granel hoy en día. En el pasado fue Israel la que se prostituyó. Por ejemplo, en Isaías 23, 15 y al 17, ahí te va a encontrar en ese texto cómo Nínive también es acusada por ser una nación que fornica y que hace caer a muchas naciones. En capítulo 3, versículo 4, vamos a leerlo porque Nínive también fue declarada una nación prostituta, como una ramera. Dice Nahum 3:4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y con los pueblos y con sus hechizos. Hermanos, sin embargo, más a menudo la imagen de una ciudad o nación que fornica con los reinos del mundo se usa para referirse a al rebelde pueblo del pacto. Hablando contra Jerusalén, la apóstata, Israel en Isaías se lamentaba. Quiero que vayan a Isaías capítulo 1, versículo 21. Abra su Biblia, hermano. Isaías 1, 21. Aquí hace una pregunta Isaías con mucho dolor. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Aquí nuestro hermano Isaías llora, me imagino, haciendo esa pregunta. Pero ¿cómo? Se agarra la cabeza seguro. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Israel empezó en un desplome no más desde sus principios, desde el comienzo. La imagen de adulterio de Israel es bastante común en los profetas. En todos los profetas se habla de este tema. Al presentar la demanda del pacto de Dios contra la esposa que abandonaba a su esposo, Israel abandonó a su esposo. Jeremías habló contra Israel como una ramera que se fue tras los falsos dioses paganos, dejando al verdadero esposo ahí plantado. Eso fue lo que hizo Israel. Y usted no sé si ha oído o ha escuchado estos temas en los púlpitos de las iglesias. Jeremías 2, versículo 20 al 24. Vamos a leer estos textos y vamos a brincar después del 30 al 33. Yo quiero que usted abra su Biblia. Espero que sea muy rápido para abrir. Dice el versículo 20 del capítulo 2 de Jeremías:
porque desde muy atrás, dice Jeremías, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo albo frondoso, te echabas como ramera. Dromedaria ligera que tuerce tu camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Dice Jeremías. Todos los que te buscan o los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Brinquemos al versículo 30. Vuestra espada, dice Jeremías, devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Pregunta Dios. ¿O de qué ha dicho mi pueblo? Somos libres. Nunca más vendremos a ti. Eso dijo Israel al Dios poderoso. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo, dice el Señor, se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adoras tus caminos para hallar amor? Aún las malvadas enseñan tus caminos. Y en el capítulo 3 de Jeremías, versículo del 1 al 3, vamos a ir al capítulo 3, dicen, si alguno dijere a su mujer y yéndose ésta de él se juntare con otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra como toda mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabes en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa, dice Jeremías, las aguas han sido determinadas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste temer vergüenza. Hermanos, los adulterios de Israel, como decía Oseas, eran hechos en todas las eras de trigos. Oseas habla de que en una era de trigo Israel se acostó como una prostituta. Eso lo pueden encontrar en Oseas capítulo 9. La imagen es la de una mujer que se prostituye por dinero en el granero durante el tiempo de la cosecha. Esto tiene un doble significado. Primeramente, y vamos a ver primeramente, Israel estaba apostatando hacia la adoración de Baal, buscando a los falsos dioses, bendición de las cosechas y fertilidad. Siempre en todas las culturas hay un santo o hay un dios de la cosecha. Aquí en Costa Rica tenemos el día 15 de mayo. Ustedes, los más viejos, saben qué ocurre el 15 de mayo. Celebramos un día del agricultor. El hombre que vamos a orarle a él, dicen los ilusos, y Dios nos va a dar buena cosecha. No se dirigen a Dios porque son idólatras. Esto tiene un doble, ya vimos un significado terrible. Israel buscaba la cosecha y la fertilidad buscando a otros dioses. Y la bendición en todas las áreas. Nunca buscó Israel al verdadero Dios. Siempre anduvo buscando bendición en otros dioses. Segundo lugar, el templo, y esto es muy importante, yo quiero que usted apunte segunda de Crónicas 3. Ahí va a encontrar que el templo de Israel fue construido en una era. Y esto simboliza algo interesante. La era simboliza que Dios, la acción de que Dios a través de la historia separa la paja del trigo. Y ahí va a estar Dios siempre separando la paja y el trigo. Y hay un sinfín de textos, Salmo 1.4, 35.5, Isaías 17.13, Lucas 3.17. Siempre Dios ahí está. Ustedes tal vez recuerdan cuando los discípulos le dicen, Señor, pero ¿de dónde salió? En un gran trigal, en una era.
había salido otro fruto que no sembró Dios, que era la cizaña. La cizaña era un cereal o una planta muy parecida al trigo, solo que su fruto, comido en grandes proporciones o en proporciones un poquito grandes, envenenaba a la persona, la cizaña. Pero ahí estaba de la presencia de Dios, ahí estaba ahí su pueblo. En las eras siempre se hicieron grandes cosas. Dios simbolizaba a través de la era que Dios siempre iba a preparar la paja del trigo. Ahí estuvo el templo sembrado en una gran era. La era también simbolizaba la relación matrimonial. Por ejemplo, Boaz y Ruth. Boaz y Ruth tuvo toda la unión entre ellos, y usted puede ver, algunos dicen que Ruth fue vendida por su suegra. Quizás sí, es cuestión de que usted lea ese libro, es muy pequeño, pero no nos vamos a meter ahí. Pero su gran relación, ustedes si ven dónde fue que tuvieron relación sexual, fue en la era, ahí, en la era de Boaz. La acción de moler en el molino es una imagen bíblica de las relaciones sexuales. Por ejemplo, Job 3:10. Si gusta lo apunta, yo se lo voy a leer. Muela para otro tu mujer, mi mujer, dice Job 31:10, perdón. Y sobre ella otro se encorve. Isaías 47:1. Vamos a probar esto. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quejedas, descalza los pies, descubre las piernas, pasan los ríos. Es toda una figura sexual lo que hay ahí, interesante. Jerusalén apóstata es la ciudad ramera. Esta es la noticia que les traigo hoy a ustedes. Este tema se vuelve aún más prominente en las profecías de Ezequiel, particularmente en Ezequiel 16 y el capítulo 23, donde queda claro de las fornicaciones que Israel constantemente tiene con otros pueblos. Y estas fornicaciones consisten en alianzas políticas religiosas con poderosos reinos paganos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ezequiel 16:26, que también tiene un significado un poco sexual esto. Dice Ezequiel 16:26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos, que te aborrecen, los cuales se avergüenzan de tus caminos deshonestos. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Era una prostituta insaciable. Constantemente Israel no buscaba apoyo en Dios, sino que buscaba apoyo en las naciones, y se hacía las naciones. Y todo esto empieza, bueno, desde el principio. Hay que ir a Samuel, cuando allá en Samuel el pueblo le pide a Samuel un rey. Y Samuel se pone a lloriquear allá, a llorar, y le dice a Dios, pero ¿qué te pasa? Estoy parafraseando. Si no es a ti a que te desecharon, es a mí. Ve y dales el rey y dile lo que va a pasar con ese rey. Algo parecido que nos está pasando con el presidente que tenemos en Costa Rica. Algo parecido. Impuestos tras impuestos y cargas sociales increíbles. Esto fue el costo de dejar a Dios de lado. En los 10 días, dice, en los días de Ezequiel, el pueblo de Jerusalén había abandonado la verdadera fe y se había vuelto a los dioses paganos y a las naciones impías en busca de ayuda, antes que confiar en Dios, que era su gran protector y libertador. Es muy importante, amado hermano, que usted note
que aunque Israel mismo parece haber considerado estas relaciones principalmente en términos políticos, los profetas subrayan que el aspecto religioso era de importancia central. La confianza de la nación del pacto en poderes paganos no podría verse como mera convivencia política. Era nada menos que prostitución, usando el lenguaje tan gráfico y explícito que la mayoría de los pastores modernos no quieren predicar sobre este capítulo. Ezequiel condena a Jerusalén como una ramera desagradada y laxiviosa. Dice ahí Ezequiel 16:25, para que vea que es una prostituta degradada, degenerada, corrupta y laxiviosa. Dice el versículo 25, te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Esta fue la gran realidad de Israel. La ramera sarcástica en que Ezequiel describe el adulterio de Israel es penetrante y vivida. Israel desea a los supuestamente bien dotados egipcios, cuyos órganos sexuales, y eso es lo que el texto decía ahí arriba, son de tamaño de genitales como de burros. Y esto da risa, hermano. Y produce semen como cantidades tan prodigiosas que rivalizan con la de un caballo. Y vamos a ver que no estamos hablando fuera de contexto. Ezequiel 23:20. Dice Ezequiel 23:20. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. A este gran extremo llegó el adulterio de Israel, la gran apóstata, la ramera que se sienta siempre sobre la bestia, porque siempre estuvo sentada con los grandes. Su deseo de adulterio inflamaba también, era pornográfica. Viera que yo encontré todo un sistema ahí en las lecturas de Ezequiel, todo un sistema muy parecido al de hoy. Israel tenía imágenes pornográficas. Es tan grande que está dispuesta a pagar a desconocidos para que vengan a ella, y más bien sea al revés, no que el desconocido pague, sino que ella es la que va a pagar para que para que la abusen. Ezequiel 23:14, y quiero que vaya apuntando Ezequiel 23:14, dice así, y aumentó sus fornicaciones por cuanto vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de colores. Imagínense que la pornografía no es nada nuevo. Ya Israel tenía pornografía de hombres maravillosos ahí los caldeos, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de color en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de hombres de Babilonia de Caldea, tierra de su nacimiento, y se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a las tierras de los caldeos. ¿Sabe que cuando yo veo estas lecturas, yo empiezo a ver un montón de pastores que se enamoran a primera vista de cualquier tontera que sale por ahí? Ezequiel 16:17 dice, tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, los dones de Dios, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ella. O sea, si hoy usted tiene toda esa cochinada de instrumentos para hacer locuras eléctricos que hay, ustedes saben de qué estoy hablando, el pueblo de Israel ya los tenía. Con el oro y con toda la plata que Dios les daba, se hicieron imágenes para masturbarse. Es terrible lo que a este pueblo vivió. Israel, hermano, que a veces hay gente orando por esa nación. Tiene que leerse todo esto. Esto fue lo que hizo, esta fue la humillación grande que este pueblo le hizo a Dios. Como hoy muchos pastores e iglesias están ofendiendo a Dios con calidad y con un vestuario de creyente o de cristiano. Hermano, la profecía de Ezequiel era cruda, es muy cruda.
y ciertamente ofendió a muchos de sus oyentes. Por eso, en el caso de no solamente Ezequiel, Jeremías, el pueblo se ofendió cuando Jeremías le habló a su pueblo. Ezequiel igual. Y hay que ver cómo murieron estos hombres. Estos hombres murieron violentamente porque hablaban crudamente y decían la verdad. Simplemente les estaba dando ellos y haciendo una descripción fiel de cuán ofensivo era todo el hacer de este pueblo hacia Dios. A la vista del Dios Santo que estaba a través de Ezequiel, nada podría ser más obsceno que la apostasía de su esposa contra el divino esposo. Lo mismo le ocurrió a la Israel del siglo I. Es que no son dos Israeles, es la misma Israel. En el momento mismo en que llegaba el prometido esposo, Jesucristo, Israel estaba fornicando con el César. Eso es increíble, hermanos. Israel fornicaba con el César en el mismo momento que el rey prometido, el Mesías, llegaba a esta tierra. La vista de su verdadero esposo solo le llevó más lejos en su unión adúltera con los reyes de la tierra. Rechazando el señorío de Cristo totalmente, los principales sacerdotes exclamaron, óigame, esto lo puede usted encontrar en San Juan capítulo 19, versículo 15. No tenemos más rey que el César. Eso exclamaron los grandes sacerdotes ante el Poncio Pilatos. Fue terrible lo que este pueblo hizo, hermanos. Y pensar que hoy hay iglesias en el mismo plano. Hay que revisar lo que la iglesia está haciendo hoy. La apostasía de Jerusalén condujo a la nación entera a la fornicación religiosa y política. Y mire, yo cuestiono, ahí se viven discutiendo los pastores y todo el mundo que los diputados cristianos, mire, son corruptos. Ellos dejan pasar un diputado que ama a Dios, la justicia, se para recto ante la asamblea, levanta su voz, denuncia, porque la iglesia tiene la autoridad de denunciar. Tenemos esa palabra, ese deber y ese derecho. Nosotros denunciamos ante el Estado toda la injusticia que se está haciendo. Pero estos políticos callan, se corrompen. Están totalmente intoxicados. Israel estaba intoxicada en su aparente fortuna del Estado con el poder imperial. Había una relación, los judíos no se dieron cuenta de que esto era toda una trampa. Estaban siendo narcotizados, como se habla hoy, como preparación para su propia ejecución. Y ahí señalamos los años 70 después de Cristo. El versículo 3 del capítulo 17, vamos a verlo un poquito. Ya hemos visto a la mujer en el desierto, a donde ella huyó, según Apocalipsis 12, de la opresión del dragón que tenía 7 cabezas. Eso usted lo puede encontrar y ya lo hemos predicado, Apocalipsis capítulo 12. La mujer va y se esconde en el desierto. Pero esa permanencia en el desierto fue por necesidad y por un tiempo específico. La verdadera esposa no mora en el desierto. Señal de maldición es el desierto. Mateo 12:43 dice que el desierto es la habitación de los demonios. Es de preferencia de los demonios estar ahí. Sin embargo, hermanos, para la falsa esposa, el desierto es un elemento de deleite. Ella prefiere permanecer allí antes que seguir al espíritu hacia la tierra prometida. Es interesante esto. El desierto es pues su herencia y su destino. Nuevamente, esta es una imagen profética familiar que se puede comprobar en Jeremías 2:3 y en Oseas capítulo 2. La Jerusalén apóstata es una ramera que trabaja en su oficio junto a los caminos del desierto como la asna salvaje en celo. Y ya habíamos leído Jeremías capítulo 2. Como si la mujer de Apocalipsis 12, es como la mujer de Apocalipsis 12, que habiendo huido al desierto en busca de protección,
se hubiera acostumbrado a la vida en el desierto y estableció una relación íntima con el dragón. Recuerdan que la gran ramera estaba asentada sobre el dragón, no son la misma cosa. Juan la ve sentada sobre la bestia escarlata. No está claro inmediatamente si la bestia escarlata es el dragón o la bestia que sube del mar. Como la bestia que sube del mar, ella está llena de nombres de blasfemia. En esto sí se parecen mucho. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y al igual que el dragón de Apocalipsis 12, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, el orden se invierte para la bestia que sube del mar. Es interesante que usted revise esos textos. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas, según Apocalipsis 13:1. Puesto que está sentada sobre las muchas aguas, dice Apocalipsis 17:1, y también sobre la bestia escarlata, la imagen parece sugerir que la bestia ha surgido del mar. Y es aquí donde tenemos que hacer la conexión con todo lo que vimos del mar. ¿Qué representa el mar? Las muchas aguas. La solución más probable es simplemente ver el pasaje como una referencia a la íntima apostasía de Jerusalén, tanto con Satanás como con el imperio. Roma era la encarnación política del diablo que estaba reinando, y los dos ciertamente podrían ser considerados juntos bajo una sola imagen. Israel, hermanos, dependía del imperio romano. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, Israel dependía del imperio romano para su existencia y para su poder nacional. Por el testimonio del Nuevo Testamento no hay duda de que Jerusalén estaba política y religiosamente tendida en la cama, prostituyéndose con el César. A esto le llamamos un paganismo institucionalizado, y cooperó con Roma en la crucifixión de Cristo y en la persecución asesina de los cristianos. Esto es una gran realidad de Israel, hermano. Pero hay gente que vive orando por Israel. Es terrible lo que nos está pasando. Dicho sea de paso, esta es una de las muchas indicaciones de que la ramera no es Roma. Téngalo bien claro. La ramera no es Roma, porque es claramente diferente. Recuerde que la ramera está sentada sobre la bestia. La bestia es Roma, simboliza. La bestia está siendo simbolizada por Roma y su poder. Todo el poder diabólico estaba ahí concentrado en el imperio romano. La bestia entonces era Roma. La ramera estaba sentada sobre la bestia, sostenida y mantenida por aquel cuyas 7 cabezas representan, entre otras cosas, las famosas 7 colinas de Roma. Romanos 17:9 nos va diciendo, vea lo que dice el Espíritu de Dios a través de Juan. Esto dice: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vale la pena notar que hay un contraste entre el trono de Dios sostenido por seres vivientes que están llenos de ojos, allá en Apocalipsis 4:6, usted puede entender eso, y que alaban a Dios día y noche. Se los voy a leer, Apocalipsis 4:6. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. La reina de las rameras, cuyo trono está sostenido por la bestia, que está llena de nombres blasfemos. La mujer está vestida de púrpura, dice la Escritura, y de escarlata, ropaje de esplendor y realeza para quienes se sientan como reina. Apocalipsis 18:7 dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Eso dice la prostituta, la ramera. Ella está adornada, vea qué interesante. La prostituta está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, de acuerdo con las descripciones de la gloriosa ciudad de Dios. Y si usted va a Génesis, usted va a encontrar toda esa riqueza de piedras preciosas. Dice Isaías 54:11. Pobrecita, dice, fatigada con tempestad sin consuelo. He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedra preciosa. Basado en aquel modelo del jardín del Edén. Recuerden que Edén, Adán fue formado con toda esa belleza y todas esas mismas piedras que fueron en donde fue puesto Adán, en el efod del sacerdote llevaba, en el pectoral llevaba todas esas piedras. Ezequiel 28:13, haciendo alusión, muchos toman este texto para hablar de Satanás, pero no, aquí la Biblia está hablando de Adán. Y Adán como un hombre caído y malo, porque cayó. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Así estaba vestido Adán. De cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berelio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. A mí me duele cómo le ponen esto para Satanás, porque Satanás es músico, ¿no, señores? Aquí están hablando de Adán, ese hombre perfecto que Dios cría, lo forma con toda esa riqueza, le da dones, así como le da los dones a la iglesia. Los sacerdotes, sumos sacerdotes, tenían en su pectoral todas estas piedras. Israel, como ustedes vieron en Ezequiel y en Jeremías, fue vestida con toda esa riqueza, pero todos esos dones los dio a sus amantes, se prostituyó y lo dio a sus amantes. Las joyas también son características tanto de las vestiduras del sumo sacerdote como del trono de Dios. Y ve Apocalipsis 4:3 lo que dice. Apocalipsis 4:3, el trono de Dios tiene todo esto. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor de su trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. No hay pues, hermanos, ninguna necesidad de considerar las vestiduras y las joyas de la mujer meramente como las entridentes, las audaces y extravagantes adornos vestuarios de una prostituta. Creo que una prostituta no se viste así. Si usted camina y va, esto no ha cambiado mucho la prostitución. Yo cuando estudiaba en la universidad en UNELA, aquel tiempo se llamaba Universidad de las Américas, ya la votaron, por cierto, pero en la Universidad de las Américas, en la Universidad Evangélica de las Américas, yo salía muy tarde de ahí a estudiar. Yo vivía en Punta Arenas, en Esparza, y de ahí tenía que caminar 200 metros hacia el norte y como 1,5 kilómetros hacia el oeste. Y en ese recorrido, mire, habían cualquier cantidad de prostitutas y todo era pura fantasía. Ahí no habían perlas preciosas, nada de eso. Recuerdo que una compañera mía me agarraba del brazo y me dice: venga, don Aparicio, porque si no se lo roban. Un montón de prostitutas y prostitutos habían ahí. Interesante, porque las prostitutas no se visten con este tipo de vestuarios.
Todo es fantasía, parece oro pero no es oro. En vez de esto, la original, la ropa de una mujer justa, la esposa verdadera de Cristo, se pone todo este ropaje y es ataviada con un vestido glorioso que le da a su esposo. Es dos cosas diferentes. Juan quiere que sus lectores vean a la mujer adornada con el hermoso ropaje de la iglesia. Juan quiere que ellos entiendan que esta ramera degenerada que fornica con bestias todavía lleva los adornos de la pura y casta esposa. Debemos notar, sin embargo, hermanos amados, que el enorme velo que cubría la puerta del templo, que era de más de 80 pies de altura por 24 de anchura, era un tapiz babilónico bordado en azul y lino fino, y era escarlata y de púrpura. Apocalipsis 18:16 dice, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Hay un lamento por aquella prostituta que había sido dotada de los dones de Dios, y ella empezó a prostituir no solamente su cuerpo, sino que prostituyó los dones del Señor. Y repito, hermanos, hoy hay muchas congregaciones, iglesias, pastores y cristianos que están prostituyendo los dones de nuestro Dios Jesucristo. Esto es horroroso. Por eso esto del COVID, yo creo que es Dios diciéndole a la iglesia, ya suave, diciéndole a la economía, ya paren, diciéndole a los políticos, paren. Esto es un alto que Dios está haciendo, porque esto no proviene del diablo. Déjeme decirle, hermanos, que todo proviene de Dios. Damos gracias por lo bueno, pero también damos gracias por lo malo. Tenemos que entender en este tema que la falsa esposa celebra una especie de comunión, parece que es la esposa, sostiene en la mano una copa de oro, pero esa copa de oro está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, cambiando las imágenes de alimentos inmundos con un matrimonio inmundo. La imagen es ligeramente diferente a la imagen de Isaías 51, que leímos hace poco, donde Babilonia originalmente es descrita como una copa de oro en la mano de Jehová que embriagó a todas las naciones. Qué duro, hermanos, qué triste. Hay una lectura ahí muy interesante de esta nación apóstata, de esta prostituta. Quiero que vayamos a Mateo 23 y ya vamos a ir finalizando. Van a quedar algunos temas ahí que los voy a tratar de seguirlos la otra semana por cuestión de tiempo. Pero quiero que leamos Mateo 23, 25. Cómo Dios se lamenta de esta gran prostituta, de esta gran ramera que se acostó en su época con el César y que dijo allá en un momento preciso, ese no es nuestro rey es César. Qué terrible, hermanos. Hay muchos creyentes y muchas iglesias que hoy dicen, ese no es mi Dios es la plata. Por eso está la teología de la prosperidad ya cayendo, viene de picada. Ya esto está cayendo, hermanos. Prepárense, en siervos de Dios, hermano Orlando, hermano Diego, todos los pastores serios, prepárense porque Dios va a llenar sus iglesias. Dios nos está preparando para este momento donde mucha gente decepcionada de esas doctrinas falsas y huecas van a buscar consuelo en las iglesias que predican la palabra de Dios. Porque solo en su palabra hay verdad, solo en su palabra hay consuelo, hermano amado. Mateo 23, 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los que está de fuera del vaso o del plato, mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. Fariseos, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera se haga limpio, le dice el Señor.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice el Señor, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad, dice la Escritura. Hermanos, hoy hemos tratado de encontrar o descubrir un poquito quién es esta gran prostituta que aparece en la Biblia. Mucha gente ha apuntado por todo lado, pero nos hemos internado en la Biblia para encontrar respuestas dentro de la Biblia. ¿Quién es esa prostituta? Y hermanos, creo que muchos hoy, al igual que Israel, están prostituyendo los dones de Dios. Hermanos pastores, les hablo en el nombre del Señor con amor. Creo que el arrepentimiento es para ustedes también, aquellos que andan profanando el templo de Dios, predicando teología de la prosperidad y un sinfín de barbaridades que no van acorde con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús hay arrepentimiento para usted, como lo hubo para las 7 iglesias a las cuales Dios les reclamó en una forma increíble lo mal que estaban haciendo y les dice: arrepiéntete, si no vendré por pronto, como le dice a una de ellas, y que quitaré el candelabro de en medio de ti. Hermanos, es un buen tiempo. Yo quiero que usted comparta, los que me están viendo, con sus pastores, con algunos pastores. Sé que hay gente que no es de nuestra iglesia y ahí va a quedar grabado mi enseñanza. Y vamos a seguir con este tema la otra semana para que el hermano pastor se revise. Creo que la sana doctrina solo la encontramos en las Escrituras. No podemos andar vacilando, hablando. Yo hace mucho tiempo, cuando hablaban del rapto y todo esto, estaba yo recién nacido en el Evangelio. Muchos pastores hablaban de una bestia que había allá en Bélgica, que era una computadora. Y déjeme decirle que yo me tragué esa yuca. Yo ese batazo me lo tragué bien bateado y anduve algún tiempo creyendo eso, hermanos. Hasta que Dios vino a alumbrar mi vida con su palabra. Y muchos están creyendo con esto del virus, que está un montón de tonteras ahí, que yo creo que lo mejor es volvernos a Dios, a su palabra, y empezar a construir, basado en la Escritura, una iglesia que pueda nacer del conflicto. Hermanos, recuerden que Satanás va a ser suelto por un corto tiempo. Yo no sé, tenemos que ir preparando una iglesia para ese tiempo. Una iglesia que en medio de los conflictos tenga que seguir hablando de Dios, predicando la palabra, de hombres valientes como mi hermano Orlando, como mi hermano Diego, como mi hermano Eddie. Hombres valientes que estén hablando del Señor. En medio del conflicto, en medio de las sombras, tenemos que seguir hablando de Dios. Espero que esto te haya traído claridad o te confundió más, hermanos, pero hasta aquí hemos llegado con el tema. Seguiremos la otra semana siempre con el capítulo 17, con los versículos que hacen falta, versículos 5, 6 y 7 y 8, quizás del capítulo 17 de Apocalipsis. Que Dios nos ayude. Quiero recomendarles un buen libro también de Antonio Joquema. Tuve el gran honor de conocerlo en Calvin College. Él hizo un libro maravilloso. Lo pueden bajar, está en internet, en PDF. La Biblia en el futuro. Y hay otros libros más ahí interesantes. Más que vencedores, de Hendrickson también. Son libros que recomiendo, son libros que ayudan a entender un poco esta temática. Que Dios les bendiga. Queremos hoy despedirnos con una oración, y especialmente por nuestra hermana Vivian. Estamos orando por ella y por todos los pastores que conocemos allá en Honduras, en Choluteca, en Tegucigalpa, en Comayagüela. Un saludo allá para los de Muy, todos nuestros hermanos allá en Honduras, hermanos pastores, hermano Rigoberto, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga mucho. Padre, queremos darte toda honra y gloria en esta noche. Gracias por habernos enseñado un poquito de un tema tan difícil y un tema tan duro de abordar, Señor.
pido una bendición para mi hermana Vivian hoy. Dios, pido una bendición muy especial también para mis hermanos pastores allá en Honduras, en Choluteca y en todos aquellos lugares donde hemos estado con estos hermanos amados. Cuídalos, bendícelos, Señor. Cuida estas iglesias, que los hermanos prediquen con poder y con denuedo tu palabra, Señor. Y cuida a todos los pastores de Occidente, Señor. Envía una bendición especial para todos mis hermanos. Guárdanos en completa paz hoy, Señor, y gracias por habernos enseñado parte de estos misterios que no son tan misteriosos. En el nombre de Jesucristo oramos dándote las gracias. Amén. Hermanos, en estos días estaremos, un anuncio pequeño, en estos días estaré anunciando si hacemos el culto el sábado, porque no sé cómo está, mire, me he desconectado de toda información, no sé cómo está esto, si cerraron o no iglesias. Entonces me estaré comunicando con ustedes si vamos el sábado, como lo hemos hecho a las 10 de la mañana. Si no, pues estamos aquí siempre por este pequeño medio informándonos. Que Dios me los bendiga a todos, que pasen una feliz noche, que puedan dormir en paz, que tengan mucha fuerza, recuperen fuerzas para que el día de mañana podamos honrar a Dios con todo nuestro trabajo, con toda nuestra vida. Que Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.